Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana, con la ayuda del Señor Jesús, voy a hablar de un tema que ha sido, yo diría, controversial en el mundo teológico. Es decir, dentro del medio teológico han habido diferentes puntos de vista con respecto a la predestinación. Más adelante explicaré eso. Pero hay algunos textos bíblicos que cuando usted y yo los leemos y de pronto lo leemos de una forma rápida y buscamos el contexto, pareciera que nos está mostrando algo y que es así como lo estamos pensando. Por eso es importante que le pongamos, que estemos bien centraditos en lo que ustedes van a escuchar y que el Señor me ayude a irme entrando y me metiendo de una forma tal que ustedes puedan entenderlo. Pero al inicio leímos unos buenos versos, el verso 4, el verso 5, que son versos juntamente con otros que hay, como cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, su carta en el capítulo 8 y el verso 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Pero esto es a los que conforme al propósito son llamados. Y allí el verso 29 casi que es un texto muy similar a lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en Éfeso, cuando dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ve que lo de Efesios y lo de Romanos. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, cuando leemos estos textos, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? Correcto. No, yo fui predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y ustedes de pronto han oído escuchar de labios también de algún hermano o de alguna hermana, cuando por ejemplo usted le dice a la hermana que
qué hay de su hijo, qué hay de su hija, qué hay de su hermano, qué hay de, bueno, de la familia. Y entonces de pronto uno le responde, dice, no, yo estoy orando por él, estoy orando por ella, estoy pidiéndole al Señor. ¿Y qué es lo que decimos? Porque si es para salvación, ¿aló? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si es para salvación, el Señor lo traerá. Dígame si sí o si no decimos eso. Es decir, que tenemos, que hay como una confianza diciendo, no, pues puede ser que él esté enredado en muchas cosas, ¿sí? En el mundo, pero acá de pronto orando decimos, Señor, si él es para salvación, si es para que tú lo traigas, Señor, pues aquí estoy orando por él, por ella. ¿Qué estamos pensando allí? Estamos pensando en la predestinación, ¿sí o no? Pensando en la predestinación. Y si leemos los textos que se leyó al inicio, que yo alcancé a leer ahora, indiscutiblemente uno dice, uy, Dios mío, de verdad que aquí hay una predestinación. Más adelante voy a explicar esa palabrita, tranquilos. Pero para que podamos hacer un análisis bien concienzudo, si esa es la palabra, a ese tema, indiscutiblemente tenemos que hablar de otros dos temas importantes. O sea, puedo hablar de una vez y explicar la predestinación, pero yo diría que quedamos como en balanza si no explico otros dos temas que son muy relevantes. Son como, se me vino esta palabra, lo que es la soberanía, el libre albedrío y la predestinación. Son como trillizos. Entonces, para entender la predestinación, ¿qué hay que entender? Entender la soberanía y entender el libre albedrío. Y ahora sí, ya explicaremos entonces la predestinación, ¿correcto? ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, la palabra soberanía significa entonces autoridad suprema, ¿sí? Alteza o excelencia no superada en cualquier orden material o inmaterial. Es decir, cuando hablo del orden material me refiero a nuestro sistema, y a lo inmaterial sería la orden espiritual. Pero tengan en cuenta esto, hermanos queridos, en esta mañana. Si se habla de la palabra soberanía y esa palabra solamente es atribuida a nuestro Dios, no vayamos a confundir esta palabra con la palabra despotismo, ¿no? O con arbitrariedad, o con dictadura. Porque si hacemos el análisis soberanía, Él es soberano y Él hace lo que Él quiera. Pero entonces alguien diría, porque algunos ateos dicen, no, si Él es soberano, entonces Él es despótico, ¿sí? Él es arbitrario, Él tiene una dictadura. Pero no es así, de esa manera, no. Por eso vamos a ir hablando de ello. Porque es que dentro de la perspectiva humana, en el pensamiento del hombre, siempre ha aborrecido la soberanía de Dios. Claro, Él es el que está por encima de todo. Él controla y gobierna todo. Pero cuando hablamos de la soberanía divina de Dios, estamos hablando, hermanos, de la autoridad y el poder que Él tiene como soberano, más que despotismo, más que dictadura o qué sé yo, no.
Estoy hablando acerca de la autoridad y el poder soberano que Él tiene. Dios es supremo en su autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. Y entonces la soberanía de Dios se encuentra en el hecho de que, oiga esto, lo que voy a decir aquí va a ser importante porque cuando expliquemos la parte 3, que es la predestinación, en el hecho de que Dios ordena todo lo que sucede. Uy, pero ¿cómo? ¿Dios ordena todo lo que sucede? Sí. Y le voy a dar una respuesta más adelante acerca de esto. En otras palabras, no hay nada que suceda fuera de la voluntad de Dios. No olviden que estoy hablando de la soberanía de Dios. Por eso Efesios capítulo 1 y el verso 11 dice que Él hace todas las cosas, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Y Job capítulo 42 y el verso 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Mira, esta es la soberanía. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No, todo está descubierto delante de Él. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve, está en todo lugar. O sea que su soberanía es maravillosa. Cualquier otra autoridad que exista en el universo o en la tierra, autoridad, se deriva o es autorizada por el Dios soberano. Por eso dice la escritura, bueno, vamos a ver de texto más adelante. Todas las demás seres mortales o inmortales que quieran tomar una autoridad por encima de cualquier otra autoridad, o aún quieran pasarse de la autoridad de Dios, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, porque esas autoridades o esa soberanía, entre comillas, siempre serán inferiores a la soberanía de nuestro Dios, al poder de Dios, a la autoridad de Dios. Siempre será inferior. Aún nuestro enemigo, ¿cómo se llama nuestro enemigo? Es un ser malvado, perverso. Por eso dije que hay que entender la soberanía, después el libre albedrío y después la predestinación, para que nosotros todos aquí encapsulemos los tres en uno y digamos: ya entendí la predestinación. Porque usted se van a hacer algunas preguntas, y antes que usted las haga, yo las voy a hacer también acá, aunque habrán otras preguntas. Por ejemplo, el enemigo es un ser malvado, pero mire esto, pero aún lo que él hace está permitido en la soberana voluntad de Dios. Es decir, que si Dios no se lo permite hacer, él no lo puede hacer. No olviden cuando leemos en el primer capítulo del libro de Job, cuando él va y se presenta, los ángeles de Dios se presentan y también se presenta el diablo, y el Señor le dice: ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? Todas las demás autoridades que existen bajo el permiso de Dios, ¿sí? Y aún lo que haga el enemigo está sometido a la soberanía de Dios. En esto que estoy diciendo, hermanos, con respecto a la voluntad de Dios, reconoce que cuando Dios permita que las cosas sucedan, suceden. O sea, Dios le da permiso al enemigo de que haga. Por eso con Job, él se lo permitió. Le digo: pero irás hasta ahí nomás, no vas a hacer nada más. Y después vuelve otra vez donde Dios, claro, como
como piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, le permite, vuelve y entonces viene la enfermedad de sarna sobre Job. Y alguien preguntará, ¿y por qué Dios le dijo que fuera? Bueno, aquí van a decir preguntitas buenas. Primero Dios le dice sobre esto, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? Bueno, si me voy por ahí, de pronto no termino, que son 3 puntos largos. Dios siempre, hermanos, Él puede optar por autorizar o por detener las acciones o eventos en este mundo. Es decir, que Dios opta por autorizar o detener las acciones o los eventos que pasen en el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Esta comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que, si bien es cierto, oiga, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, porque de eso voy a hablar ahora, de hacer o no hacer lo que Dios diga. Sí, claro que sí. O desobedecer los mandamientos de Dios o no. Pero esto no es excusa para que nosotros, los seres humanos, no podamos afirmar que al elegir el pecado, o sea, el ser humano está incumpliendo los decretos o incumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Ahora hay una pregunta. Mire, la soberanía de Dios, todo lo que Él hace es porque Él lo permite. Sí. Ahora me encontré una pregunta, y es: ¿la soberanía de Dios anula la responsabilidad del hombre? O sea, Él es soberano, y todo lo que se hace debajo del cielo, Él lo permite. Entonces la pregunta sería: ¿en esa soberanía de Dios anula la responsabilidad del hombre? Porque mucha gente, usted ha escuchado que lo que hacen es echarle la culpa a Dios de todo. Ah, no, como Él es soberano y todo lo que se hace debajo del cielo Él lo permite. Pero yo decía, aquí hay que echarle mucha cabeza a esto, y estén bien concentraditos. ¿Sí? Mira, aquí ya vamos entrando en ¿qué dicen? Mire que a lo largo de la palabra de las Escrituras podemos comprobar cómo se hace compatible la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre respecto a sus acciones o a sus hechos. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que acontece, y ellos ahí sí conocen la soberanía de Dios. Tratan de decir, es que todo lo que pasa es culpa de Dios porque Él es soberano. Por eso la pregunta aquí: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí. En Juan, el Señor Jesús combinó tanto la soberanía divina como la responsabilidad que hay en el hombre. Por eso no podemos decir, no, si Dios lo tiene escogido para ser salvo, Él lo salvará. Y muchos dicen eso. No, Señor, vamos a explicar esto. San Juan capítulo 5 y el verso 40, mire lo que dice aquí: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire, ahí hay soberanía, pero ahí también aplica ¿qué? La responsabilidad del hombre. No queréis venir a mí. Si el hombre no quiere ir a Jesús, aunque Él es soberano, Él no lo obliga. Ahí ya vamos a la responsabilidad del hombre, ¿sí?
Y Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que había incredulidad entre los judíos de quién era él, y todavía siguen con su incredulidad. Y San Juan capítulo 6 y el verso 37 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Aquí estamos hablando ahí, sí hay una soberanía de parte de Dios, pero hay una responsabilidad del hombre si él quiere recibir a Cristo. Amén. Y el verso que sigue, 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios no obliga a nadie para que crea en él. No. Ahí está entonces la libertad, la soberanía, la libertad mejor, o la responsabilidad del hombre. Es decir, que las personas son responsables de lo que hacen con el evangelio. No, pues es que si Dios quiere, yo soy salvo. No, que dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que quede no se pierda, mas tenga vida eterna. No, que es que Dios no lo quiso salvar. ¿Cómo así? Yo tengo unas preguntitas a lo último sobre eso. Entonces, con cualquier cosa que hagan, si el ser humano rechaza el evangelio, entonces lo está haciendo de una forma voluntaria y está rechazando la divina providencia. Aleluya. Aunque Dios, aunque Él tenga soberana voluntad, Dios permite que el hombre sea el que responda al llamado que Dios le hace. Entonces, podríamos hacernos otra pregunta. ¿Pone restricciones la ley de Dios a la libertad humana? Oiga esto: ¿pone restricciones la ley de Dios a la libertad humana? ¿Qué dicen ustedes? No se le permite a Dios imponer límites a lo que Él escoge o a lo que Él llama. Mire, no solo puede Dios imponer límites morales a mi libertad, sino que también Él tiene el derecho en cualquier momento, si es necesario, de frenar nuestras malas decisiones, pero eso no violenta, para decirle a Él que Él es, ¿cómo diríamos? ¿Que Él es qué? A ver, allí me puede la palabra despótico. No. La libertad humana nunca puede restringir la soberanía de Dios. No. En esto consiste la soberanía. Si la soberanía de Dios está restringida por la libertad humana, entonces Dios no es soberano y el hombre tuviera toda una soberanía. Es decir, que si mi libertad va en contra, oiga, de la libertad de Dios, siempre yo voy a salir perdiendo. El libertinaje restringe la mía y mi libertad no restringe la suya. ¿Cómo lo explicamos? Porque dije unas palabras un poquito complejas. ¿Cómo explico esto? Hablemos de un hogar. Papá, mamá, hijos, 2, 3, 4, 1, 5, 10, bueno. En un hogar
hay libertades, ¿sí? Está la libertad del padre, ¿sí? Los hijos tienen libertad, ¿o no? Tienen libertad los hijos, ¿sí? Pero cuando nuestras libertades chocan, ¿quién es el que debe tener la autoridad en casa para predominar por la voluntad? El padre. El hijo no puede decir, es que no me dejan, es que yo no puedo. Sí, él puede. Él puede. No, es que mi papá me dijo que no fuera, y que no, que llegue a las 10 de la noche o a las 9:30, y ay, yo quiero llegar a las 12 de la noche. Hay una libertad. Pero si esa libertad de ese hijo violenta el contexto del hogar, entonces ahí tiene que decir el padre de familia, mi hijo, duerma abajo, aquí le tiro una colchoneta para que duerma en el andén, porque aquí cerramos la puerta a las 9:30 o a las 10. Es decir, el creyente tiene libertad, sí. Esa libertad con la que Él nos ha hecho libres. Pero no podemos violentar los mandamientos de Dios. Por eso el impío, ¿qué es lo que dice? Ustedes allá en la iglesia y todo eso, allá les prohíben que la mujer no puede ponerse pantalones, que prohíben que la mujer no puede pintarse, que el hombre no puede andar mostrando el pecho, y que ni por allá mostrando las piernas tampoco, y que no pueden tomar. No. El creyente puede tomar cerveza, puede bailar, puede tener otra mujer, otro hombre, pero ya no se llama creyente y tampoco entrará al cielo. ¿Por qué? Porque está rompiendo, ¿qué? ¿Sí ve? Entonces, cuando yo me extralimito en mi libertad, esa libertad tiene que tener un tope. Por así decirlo, los ríos, el mar, tienen su libertad de movimiento, ¿cierto? Pero el Señor le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Cuando el Señor permite, el mar se sale. ¿Ves? Usted y yo tenemos libertad en Cristo. Pero como dice Pablo, pero no podemos usar esa libertad para hacer lo que usted y yo querramos. Entonces ya Dios no sería soberano, sino que los soberanos seríamos nosotros. Y Él nos ha hecho libres. No tenemos por qué irnos nosotros a meternos a un lugar donde, a un antro por allá, ¿no? Porque Él nos ha hecho libres. Entonces, cuando Dios ejerce su soberanía, no obra mal. Cuando el padre le dice al muchacho, ¿qué pasó, mijo? Y le llama la atención, ¿creen ustedes que el padre está obrando mal? Pues no. Se extralimitó en su libertad, pero tiene libertad. A veces uno oye decir a creyentes, ojalá uno, por ahí alguien dijo, estuve en cine. Dije, ya comenzó mal. Claro, usted puede ir al cine, en cualquier otro lugar, pero ahí se va dando cuenta que se está extralimitando en su libertad. Y toda libertad tiene un tope. Tiene un tope. Entonces, cuando Dios ejerce su soberanía, no obra mal, ni violenta, ni daña la voluntad del ser humano. No. La soberanía de Dios y la libertad del hombre no son contradictorias. ¿Cómo así que Él es soberano, pero que a la vez entonces no puedo hacer esto? ¿Sí ve lo que está yo diciendo ahora? No. Ahora, cuando hablemos de la siguiente palabra, voy a explicar un poquito más esto. Entonces, nosotros no tenemos que ser autónomos para ser libres.
Por eso es lo que a nosotros nos critican, a los muchachos, a las muchachas, a los adultos, a los hermanos de la iglesia. Usted no puede hacer esto porque es prohibido, usted no puede hacer lo otro porque es prohibido, usted no, porque eso es pecado. Entonces yo le diría a un deportista: claro, usted no puede ir allá a trasnocharse, un deportista. Claro, él no puede, está en competición. ¿Qué tal si un boxeador va a pelear el lunes o el martes y se va hoy por la noche por allá a una cantina a estar con mujeres? Usted que va al ring, con un solo puño lo tumban. Entonces, ¿sí ve lo que le costó esa libertad? Entonces, no tenemos que ser autónomos para ser libres, somos libres. Pero hay límites en nuestra libertad. La soberanía de Dios no pone fin ni a tu libertad ni a mi libertad. No lo coloca. Y la otra palabra que quiero hablar en esta mañana es el libre albedrío. Ya hablamos de la soberanía de Dios y todo para hablar de la predestinación, ¿sí ve? Pero vamos a hablar del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío entonces? Es el concepto que defiende que el ser humano tiene libertad para tomar sus propias decisiones. Ese es el libre albedrío. Mire, y el hombre en ese libre albedrío toma sus decisiones, y cuando le sale mal, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Y las decisiones que él tome, los efectos de esa decisión van a determinar ¿qué? El futuro. Por eso, a los que se están enamorando, a los que yo siempre, los que están enamorándose por ahí, ya los muchachos ya van mirando a la muchacha bonita, el muchacho simpático y todo eso, se enamorando. Hagan las cosas por el lado derecho, hagan las cosas a las escondidas para que les vaya bien. Pero yo decía que el concepto de libre albedrío defiende que el ser humano tiene libertad para tomar sus propias decisiones y que esos efectos determinan prácticamente el futuro. ¿Sí? Que cada persona es arquitecta de su propio destino. Uno no puede echarle la culpa a otra persona por lo mal que le está yendo, que le va. ¿Quién dijo? No, yo soy así como, porque es que si supieran. No, señor. Son nuestras decisiones. Por eso es la posibilidad de elegir. Cuando hablamos del libre albedrío, es la posibilidad de elegir el bien o el mal. Ahí donde se elige. ¿Cómo cree que Dios va a elegir que alguien elija el mal? No, usted en su libre albedrío escoge el bien o escoge el mal. Entonces las decisiones, ese libre albedrío es lo que Dios ha colocado en el hombre cuando lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿en qué consiste el ser a imagen de Dios? Que Dios ha capacitado al ser humano con las facultades, con habilidades, con la capacidad de razonar, lo que permite reflexionar en su vida y tomar sus propias decisiones. Pueden ser, mire, cuando vienen donde este servidor, vienen acá donde este servidor, yo les doy mi punto de apreciación y le digo, lo que yo digo es una recomendación, es una sugerencia. Vaya a la casa, reflexione, siéntese o arrodíllese y tome la mejor decisión. Si escuchó un consejo aquí y escuchó este otro aquí y este otro acá y acá, entonces usted es el que tomar la decisión y no hacer lo que el otrico le diga así de rapidol.
¿Qué fue lo que le pasó a Roboán, hijo de Salomón? Claro, la Biblia no lo dice, pero Salomón gobernó con mano dura. Y viene Roboán su hijo a reinar, y entonces, claro, había muchos impuestos. Y entonces ya él escuchó a Roboán, oyó por ahí y llamó a los ancianos: ancianos, vengan, vengan. Me pasa esto y esto, ¿qué hago? No, aliviana la carga del pueblo. Y escuchó la voz de quién, de los muchachos. El Señor capacitó al hombre para que reflexionara y tomara sus propias decisiones. Por eso los animales no razonan ni deciden. Ellos solo viven por su instinto, por su instinto. Por eso, cuando hablamos del libre albedrío, y no olvide que hablé de la soberanía de Dios, que todo lo que pasa en la tierra, lo que sucede en el mundo, por la soberanía de Dios. Pero ¿cómo así? ¿Y el libre albedrío cómo es entonces? No, es ahí donde el hombre es responsable de sus acciones. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Caín, Génesis capítulo 4, verso 7: si bien hiciereis, no serás enaltecido. Si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, o sea, tu voluntad, pues. Y tú te enseñorearás de él, tú podrás dominarlo. Pero Caín siempre hizo lo que quiso, y no fue lo que el Señor le dijo que hiciera. El Señor estaba aconsejando a Caín. En Números capítulo 22 hemos predicado, hemos leído, hemos escuchado sermones acerca de Balaán. Cuando Balac llama a Balaán para que vaya a maldecir al pueblo de Israel, que ya venía rumbo para donde ellos, y le manda detalle, le manda plata. Balac manda mensajeros a Balaán: vea, vaya y maldígame a ese hombre, aquí le tengo la plata. Y Balaán dice: espéreme, yo consulto con Dios. Y de entrada Dios le dice: no va. Y se van los mensajeros de Balac: vea, mi señor, es que Balaán dijo que no, que entonces no, dele, sí. Pues si le mandamos 500,000, mandémosle 2 millones para que, con más platica, mandémosle más plata, más oro. Y entonces vea que otra vez que mi señor Balac dice, Balaam, que para que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y él ya se pone a pensar y dice: ¿será que voy? Después de haber escuchado al Señor diciendo que no fuera, después, ¿será que voy? O sea, quería tomar su propia determinación. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Como que yo le digo, como que hacer tu propia voluntad, pues hágala. Y se fue Balaam cuando Dios le dijo que no fuera. Eso bueno nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Toma la decisión, pero después no se queje de las respuestas que le vaya a pasar su decisión. Y si no hubiera sido porque la mula le habló a Balaam, pues el ángel hubiera matado a Balaam. Y es más, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Mire, estamos hablando del libre albedrío. Ya hablé de la soberanía, vamos al libre albedrío. Dice verso 19 del capítulo 30 de Deuteronomio, dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros. Vuelvo y repito el texto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Oiga, pero le dice, aquí está, vea, la vida y la muerte. Pero escoja la vida, mi hijo. Escoja la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero Israel no escogió la vida. ¿Sí ve? En su libre albedrío, sabiendo que lo mejor era escoger la vida, escogió la muerte, yendo tras los ídolos, tras Astarot, Baal, Asera, Milcom, Baal.
Isaías capítulo 1 verso 19 y verso 20 dice, el Señor mostrándole el libre albedrío al hombre, el libre albedrío. No, es que él no va a ser salvo, entonces que se va para el infierno. ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, uno lo sabe porque si no se arrepiente y se murió en el pecado, pues se perdió. Pero usted no puede decir, no, es que si él va a ser salvo, el Señor lo va a traer. Eso ya es predestinación. Isaías 1, 19, 20. Si quisierais, oiga, ¿sí ve? Libre albedrío. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Es decir, que para seguir este consejo se requiere un libre albedrío. Me voy para acá o me voy para acá, escojo el bien o escojo el mal. Y esa decisión, Dios le pone las dos cosas. Pero esa decisión, y como Él nos hizo al libre albedrío, esa decisión debe de tomarla tú y tomarla. Y yo también tengo que tomarla. Aleluya. Por eso, Hechos 2:38 es un llamado, así que arrepentidos. Hay que arrepentirse y bautizarse. Entonces, el arrepentimiento y la creencia son actos voluntarios del hombre. El libre albedrío debe incluir o incluye la facultad de discernir la razón y también la voluntad, que es la que elige. Ese es el libre albedrío. Así que, hermanos queridos, el hombre es responsable de sus decisiones, y si sus decisiones, sus respuestas son malas, pues vendrán las consecuencias. Aleluya. Si los seres humanos no poseyeran libre albedrío y todo se lo adjudicamos a la soberanía de Dios, no, que esto pasó porque Dios es soberano, entonces ya no quiero a mi esposa, ese marido que ya conseguí, ya mejor dicho, 8 días casado y ya quiero que va para la porra. No. Si los seres humanos realmente no poseyeran el libre albedrío, no pudieran tomar sus propias decisiones o sus propias elecciones o decidir su destino. Estuviéramos supeditados ¿a qué? A un rol predeterminado en la vida. En cada asunto que usted y yo nos enfrentáramos, no, ¿y qué pasó? Ya estaba predeterminado. Entonces el mundo entero, el escenario de Dios y todos los seres humanos no serían otra cosa sino que actores que interpretan una parte predeterminada. El hecho de pensar que en la soberanía de Dios, óigame en esto, en lo que está establecido por Dios, no, es que eso ya estaba en la soberanía de Dios, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Pero entonces, ¿qué de nuestro libre albedrío? ¿Qué de nuestra responsabilidad ante los acontecimientos personales, familiares, humanos que nosotros tenemos? Vuelvo, insisto, por eso es que el hombre le echa la culpa a Dios de todo. Pero ¿y nuestras acciones en dónde quedan entonces? Somos culpables porque Él nos creó a nuestro libre albedrío. Ahora, ¿habrá alguna diferencia entre libre albedrío y la libertad? ¿Qué dicen ustedes? El libre albedrío es la facultad de escoger o elegir con ayuda de la voluntad y la razón entre dos o más posibilidades. Ese es el libre albedrío, ¿sí?
Es decir, que aunque hayan más de una decisión para tomar, el libre albedrío busca a quién, con la ayuda de la voluntad y la razón, escoge cuál de las dos es o cuál de las tres es, y toma una decisión. No toma dos decisiones, toma una decisión importante. Pero la libertad, oiga esto, hermano, la libertad es la capacidad de poder obrar y ejecutar y realizar y llevar a cabo esa decisión, esa respuesta que hice en mi libre albedrío. Según el uso que haga el hombre del libre albedrío, ¿es libre o no? Sí. O sea que una persona es libre o tiene libertad cuando no está sujeta a fuerzas exteriores o que lo coaccionen, que lo impidan ejercer lo que usted quiere hacer. Entonces, el tener la capacidad de hacer sin límites no implica que sea compulsivo el uso. Cuando la Biblia dice que Él es el quien quita reyes y pone reyes, y a veces uno orando y cuando lee ahí, hermanos, Él quita reyes y pone reyes, y uno cree que Él es el que instala los reyes. No, no. Lo que sí le pasó, lo que sí le pasó a un candidato a la presidencia de Brasil, se me vino esto, a la presidencia de Brasil, y entonces era ganador absoluto y ganó, y cuando ya fue elegido presidente dijo: ni Dios me va a quitar ahora el ser presidente. O sea, ganó la campaña, y siempre que ganan pues dejan unos días, algunos meses para sentarse allá a gerenciar el país. Ni Dios me quita a mí ser presidente. Y ganó, y los votos, el conteo de votos, presidente, y habló, y ahora sí, ni Dios. Y en la noche le dio un infarto cardíaco y murió. En otras palabras, no todos los reyes que gobiernan están puestos por Dios. No. Lo que sí está instituido por Dios es el principio de autoridad. Y es la autoridad que ellos ejercen cuando se sientan allá a gobernar. Él fue el que puso. No. Pero todos esos actos no quieren decir que sucedieron porque ya estaba en la soberanía de Dios. No. Por eso estuve hablando de la soberanía y la responsabilidad del hombre. Ahora sí, vamos a la predestinación. Nos queda otra hora y media más. Isaías 46, verso 9 y verso 10. Porque yo soy Dios y no hay otro, y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir. Oiga esto, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vea, si ve, ahí está. Entonces, si a mí me pasó ese camión por encima, ya estaba cuadrado desde que Dios estaba haciendo a Adán y Eva. ¿Sí ve? ¿Sí ve uno cómo ay, si no se hubiera ido a montar bicicleta? No, es que ya estaba predestinado. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
¿Sí ve que confundimos las cosas? La palabra predestinación, que es a la que queremos llegar aquí, viene de una palabra griega que llama proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que la predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Ese es el significado de predestinación. Y según la teología, entonces, es la ordenación de la voluntad divina que desde la eternidad tiene elegidos a los que han de heredar salvación. Y ya leímos los textos, ¿cierto? Y usted dice, ahí está la predestinación. Ahí está. Que me quiten eso de la cabeza, pero ahí está. Pero le voy a poner a pensar un momento con las preguntas que les voy a hacer, porque algunos creen en la predestinación. Claro, muchos hermanos creen en la predestinación. No de aquí, ¿no? Puede ser de aquí, pues. Creen en la predestinación. ¿Qué tal esta pregunta acerca de la predestinación? ¿Ha determinado Dios el destino de todos los hombres por adelantado? ¿Usted qué dice? ¿Dios ya ha decidido el curso de su vida? ¿Ha predeterminado Dios cuáles personas le obedecerán a Él? ¿Ha decidido Él de antemano quiénes se volverán cristianos? Por lo tanto, ¿quiénes finalmente serán salvos? ¿Qué tal las preguntitas buenas, no? Si esto es verdad, hay que considerar al mismo tiempo si Él también ha decidido quiénes estarán perdidos. Y tengo una pregunta esta. ¿No pueden los perdidos elegir arrepentirse y ser salvos? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Ya ha sido decidido el curso de su vida? O sea que yo voy como en un partido de fútbol que ya se jugó. También debemos hacer estas otras preguntas. ¿Está tratando el Señor de salvar a todos los hombres ahora? ¿Qué es lo que enseña la predestinación? La predestinación dice, y según usted leímos Romanos 8 y Efesios capítulo 1, o sea, ahí está, hermano, ahí está. ¿Qué más le vamos a decir? Pero la predestinación dice que Dios, según el pensamiento de algunos, no de todos, que Dios eligió a las personas que ama para salvarlas, mientras que las que no ama, a las que no les gusta, las va a condenar. Eso es predestinación. Esto significa que algunos de los que fueron elegidos nacen de nuevo, son aceptados en el cielo, mientras que otros que no fueron elegidos entonces serán destinados y echados al infierno. Tengo otra pregunta que escribí aquí. ¿Es entonces la predestinación la doctrina bíblica donde Dios en su soberanía elige, que es elegir, predeterminar, escoger con anticipación a ciertos individuos o personas para ser salvas?
si Dios solo elige a algunos de nosotros, primero, nosotros no podemos ayudarnos, sino que vamos a agonizar sobre una pregunta: ¿fui elegido para ser salvo? ¿Sí ve? Ay, ¿será que yo sí fui elegido? O estoy aquí, llevo 5, 10, 20, 30, 40 años y yo no sé si voy a ser salvo. Si fui elegido desde allá o no fui elegido. Por eso esa teoría de la predestinación ha hecho mucho daño en los círculos cristianos. Ha hecho mucho daño, porque algunos creen que sí han sido y otros creen que no han sido, como lo que decimos: no, si mi hijo, si mi esposo, si mi esposa va a ser para la salvación, Dios lo trae. No, Señor, eso es predestinación. Y si yo no he sido predestinado para la salvación, entonces alguien diría: hermano, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Qué hago? Si nosotros creemos eso, ¿cómo podemos estar libres de las dudas? ¿Cómo confirmamos si realmente Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí ve? En la Biblia hay versículos como estos que han sido mal interpretados, dando a entender la fortuna o la desgracia. Claro, la fortuna por los que han sido elegidos, la desgracia por los que no han sido elegidos, la felicidad por los que han sido elegidos y la miseria por los que no han sido elegidos. Entonces, lo que la predestinación significa en su forma más elemental es que nuestro destino final, sea el cielo o el infierno, está decidido por Dios aún antes de que usted y yo naciéramos. Ya está. Esa es la predestinación. Eso es lo que algunos han interpretado en Efesios y en Romanos y otras partes de la Biblia. Que la predestinación es aquella que asegura que Dios ordena a ciertas personas para ser salvos y a otras para que sean perdidas desde el nacimiento. Pero así como esto ha causado confusión en muchos cristianos, obviamente, no nos olvidemos de esto, que Dios sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Pero les tengo una respuesta, les tengo algo, pero Él no las determina. Él no las determina. Es decir, que Dios no obliga a nadie a actuar en contra de su voluntad. No, Señor. Entonces, ¿hasta qué grado Dios ha predestinado al hombre? Mire, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que aparte, o sea, esa parte de la predestinación, si lo quieren vamos a leerlo, Génesis capítulo 2. Dice aquí que Dios advirtió a Adán y Eva que no comieran del fruto. Les advirtió, Génesis 2:17, con el fin de impedir que cayeran en desobediencia y en la caída del hombre. Pero resulta, hermanos, oigan, tengan cuidado en esto,
que la caída de Adán y Eva en pecado no fue la predestinación de Dios, sino el resultado de la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios, que es otra cosa distinta. Sí. Cuando Dios eligió a Moisés, Él lo predestinó para ser el líder, para llevar al pueblo elegido a Canaán. Pero si eso se cumple solo cuando él como responsable de ese llamado que Dios le hizo, lo cumplió. Dios escogió, mire, a Sansón desde el vientre de su madre para ser juez en Israel y defender a Israel de los filisteos. Pero aunque Dios lo escogió, uno pensaría lo predeterminó, pero él lo escogió. Pero cuando Sansón creció, él cogió su camino. ¿Por qué? Porque tiene un libre albedrío. Tiene su libre albedrío. Entonces, nosotros, cuando leemos Judas, o leemos los evangelios más bien, y leemos la parte de Judas, mire, siempre pensamos que Judas fue predestinado para hacer lo que él hizo, y siempre lo tenemos. No, Judas fue predestinado. En Salmos dice también algo parecido, ¿sí? Pero Judas falló en llevar a cabo su responsabilidad de apóstol. Y al fallar su responsabilidad de apóstol, entonces el enemigo entró en Judas. Usó a Judas para que hiciera ese trabajo de ir a vender al maestro, para que en él se cumpliera lo que estaba escrito, ¿sí? Para que se cumpliera, para que fuera un traidor. Eso pasó. Pero resulta que la predestinación es una enseñanza de Calvino y de Lutero. Todo lo que les he dicho de la predestinación es una enseñanza de Calvino y Lutero, diciendo que Dios ya ha predeterminado por su soberanía, Él ya ha predeterminado todos los acontecimientos y hasta nuestra salvación. Desde que nacimos, o de antes de nacer ya estamos. Pero entonces, si esa respuesta que ellos dan a los textos bíblicos fuera real, entonces nosotros estuviéramos en un dilema aquí. ¿Cómo sé si soy salvo? Alguien puede estar 40, 50 años en la iglesia y se descuidó una semana en el Señor y se murió, o el Señor vino y se quedó. Y se quedó. ¿Sí? Entonces, no hay predestinación. ¿Por qué? Porque si hubiera predestinación de que el Señor escogió a estos y a estos no, entonces en Dios hubiera injusticia. Pero Dios no es injusto, Él es justo. Por eso entonces, si todas las cosas se realizan solamente por predestinación de Dios, ¿por qué Dios resaltó entonces los esfuerzos humanos? Y además, la salvación es una oportunidad universal, es decir, para todo el mundo. Porque, ¿qué tal San Juan, el texto que nos lo sabemos de memoria? ¿Qué tal que San Juan 3:16 dijera: porque de tal manera amó Dios a los predestinados,
que dio a su Hijo unigénito para que todos los predestinados sean salvos y los demás se condenen. Si yo leyera así San Juan 3:16, digo, Señor, entonces tendré que sacarme cuántos días de ayuno y preguntarle, Señor, ¿será que yo estoy ahí? ¿Será que yo soy predestinado? Pero la gran bendición es que, como lo dije ahora, la salvación es una oportunidad universal. Y Juan tiene que decir, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Bajito, alto, gordito, flaco, afro, sambo, mestizo, mulato, indígena, amarillo, colorado, al mundo. Y de predicar el evangelio. Yo hice una pregunta, entonces, ahora es una pregunta, me parece que dije, entonces los que ya fueron para ser salvos, ya están, o todavía les hace falta a Dios escogerlos. Entonces, si ya fuera la gente predestinada para ser salvo, la pregunta sería, ¿para qué predicamos el evangelio entonces? ¿Para qué lo anunciamos? Por eso dice el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y allí viene entonces la intervención humana. El que creyere, el hombre que se disponga a creer en la palabra, no es que haya predestinación, sino es la decisión del hombre. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere a ese mensaje será salvo. Y Primera de Juan capítulo 2 y el verso 2 dice, hablando de Jesús, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesús murió solamente por un grupito que Él ya tenía predestinado o escogido desde antes. No, hermanos. Aún Juan tiene que decir, retén lo que tienes. Es decir, que lo que Dios nos ha dado también se puede perder, como estaba predicando hace 8 días. Porque otros creen que si usted ya es salvo, salvo siempre es salvo, y así se vaya de la iglesia y peque, sigue siendo salvo. Una vez decía un hombre que me dolió lo que estaba diciendo, que ese es otro texto que ha sido mal interpretado. Dice, los dones son irrevocables. Eso es puede ser otro sermón. Los dones son irrevocables, que lo que Dios le dio, eso es irrevocable. Y decía un tipo que se había apartado de la iglesia, que cuando estaba ya tomando tragos, hasta en lenguas hablaba, decía, es una blasfemia. Una blasfemia. De pronto en lenguas demoníacas. Pero es una blasfemia. Y ese texto no quiere decir eso, sino que no estoy explicando ese texto. Pero ese texto no quiere decir eso. No quiere decir eso. Entonces, las personas son libres de ir donde escojan. Pero los que aceptan a Cristo, están entonces ahí para entrar al reino de los cielos y vivan conforme a la palabra de Dios. Entonces no es porque alguien esté predestinado, si él va a llegar, llegará. No, hay que hablar de Cristo, hay que instarles. Y aún dice la Escritura, instales a entrar. Es decir, vaya y háblele de Cristo. No es que lo coja a la fuerza. A mí no me gusta, bueno, es un pensamiento personal, cuando hay culto de amigos y entonces ya el predicador, para terminar, hace la invitación. Si un amigo, una amiga, para que venga y se arrepienta, y a veces uno, venga, pase, arrepiéntase, o no sea para el infierno, camine, yo la llevo, y no sé qué, y la otra
o el otro viene acá adelante, pero ya como mirando por allá, no sé a dónde está mirando, y viene y se arrolla, pues ni sabe qué está haciendo. No hagan eso. No hagan eso. Hermanos míos, el Señor Jesús, el Dios de la gloria, el Dios manifestado en carne, murió por usted y murió por mí, para darnos salvación y vida eterna. Y por eso es que dice la Escritura: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y de pronto algunos de los creyentes se relajan diciendo: no, ya me bauticé, ya estoy predestinado, ya soy salvo, y por eso ya descuidan su vida cristiana, su salvación, y descuidan muchas cosas. Yo ya soy salvo. No, Señor. Ya soy predestinado. No, Señor. Hemos escuchado la palabra, y la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirnos y de convertirnos, es nuestra. Deje que el amigo, si usted instado por el Señor, por el Espíritu Santo, ve que el amigo que está ahí como que quiere, solamente dígale: usted quiere pasar, yo lo invito, yo lo acompaño, no más. Pero camina, güey. No, eso no. Puede pasar, sí, como los dos borrachos, sí, por miedo, porque el arrepentimiento acá adelante tiene que comenzar cuando se para de allí. Comienza, si no se le ven los frutos, no pasó nada. Entonces, la salvación es universal, es para todos, es para todos. Aquí no es que uno sí y otro no, de ninguna manera. El Señor nos dio ese libre albedrío, ese libre albedrío, en el que usted toma la decisión de ir allá o ir para acá. Y aunque Él en su soberanía, Él permite que el hombre en su libre albedrío tome la decisión de seguirlo a Él o no seguirlo a Él, de ser fiel o no ser fiel, de ser salvo o condenarse. Es el hombre. Entonces, hermanos míos, gracias a Dios, porque esta salvación es universal. Hay mucho más que decir, pero se me ha acabado el tiempo. Y entendamos que si estamos aquí es para perseverar hasta el fin. Creo que yo puse un ejemplo hace 8 días que se me vino así. ¿No creen que porque ya usted matriculó al niño en quinto o en sexto o en tercero o en primero de primaria, y le compró los cuadernos y le compró un buen maletín, le compró lonchera y lo matriculó y le pagó, ya va a ganar el año? No, señor, de ninguna manera. Si no se porta juicioso y hace las tareas y gana los exámenes y está en las clases, no va a ganar el año, no lo gana. Entonces el creyente, bueno, ya comencé la doctrina para el bautismo ayer, gracias a Dios. El creyente que se bautiza dice: ya soy salvo. No, Señor. Por eso algunos dicen: con el bautismo es suficiente. No, Señor. Por su fruto los conoceréis. El bautismo, si no se refiere al Señor, si no se vive en temor y en santidad, hermano, el bautismo no le va a servir para el cielo. El bautismo debe ir acompañado de lo que dice la Escritura. Entonces, que el Señor nos dé el entendimiento y la sabiduría, y no piense que usted ya fue predestinado y que ya sí o sí se va para el cielo. No, Señor. Hay que guardarnos, hay que cuidar nuestra vida cristiana, cuidar nuestro tesoro, o si no, viene el Señor y aquí nos quedaremos si no fuimos fieles al Señor. ¿Por qué no están en pie? Tenga la bondad.
Hay más que decir, hay más que decir. Pero ojalá que hayamos podido entender que Él nos ha dado la potestad. No somos marionetas. Él es soberano, conoce todo, pero no somos marionetas. Él nos dio el libre albedrío, la escogencia, que tomemos la decisión de ser fiel al Señor, de seguirle al Señor o no seguirle. Ya es potestativo nuestro, que Él nos ayude. Es decir, palabra más, palabra menos, tu salvación y mi salvación está en mis manos. Señor Jesús, Dios de la gloria, aleluya, para siempre vives.